Bueno, hermanos, buenos días. Qué bueno es poder volver a juntarnos. Algunos están aquí en el templo, somos poquitos, pero otros están escuchándonos desde casa. Y qué bueno es estudiar la Biblia juntos a pesar de todo, ¿no? Y estamos analizando en este tiempo la primera carta, o por lo menos la que quedó registrada, la primera carta que quedó registrada de Pablo a los Corintios. Y estuvimos analizando en estos 2 o 3 encuentros que tuvimos anteriormente la intención original que tiene el escritor Pablo al escribir, ¿no? la carta. Y una de las cosas que vimos, si analizamos un poquito como un repaso, en el primer capítulo, en el 2, en el 3 y en el 4, vimos cuestiones que Pablo está subrayando, por ejemplo. Pablo va a decir que había divisiones en la iglesia, ¿no? Había gente que tenía preferencia por algún que otro maestro. Había muchos maestros, muchas personas que estaban, eh, enseñando, estaban puestas en una posición de importancia, tenían cierta sabiduría, ¿no? Entonces muchos estaban siguiendo, por ejemplo, a Apolos, otros a Cefas, otro, bueno, el mismo Pablo, de hecho en la lista va a estar Cristo. Entonces uno al principio parece creer que Pablo quiere hablar de la unidad, es decir, de cómo ellos estaban siendo divididos y que de alguna manera tenían que abandonar esas divisiones para estar unidos. Pero en realidad Pablo está usando este ejemplo para que ellos pudieran ver cómo ellos estaban teniendo orgullo de la sabiduría humana, es decir, cómo creían que la sabiduría humana era la que producía el crecimiento, era la que producía que ellos tuvieran los dones que tenían, que sea una iglesia pujante como era la iglesia de Corinto en ese momento. Entonces, el problema no es la desunión, sino el problema es que ellos creían que su propia sabiduría era la que estaba haciendo crecer la iglesia. Por eso Pablo va a decir, Apolo no es nadie, Pablo no es nadie, el crecimiento lo da Dios, ¿no? Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento es de Dios, no es producto, y Pablo va a decir varias veces, por ejemplo, les leo así rápido, em, capítulo 2, por ejemplo, o capítulo 1, verso 28, por ejemplo, lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. O sea, que nadie tenga orgullo delante de Dios. Pero de Él proviene lo que sois, o sea, lo que ustedes son proviene de Dios. No por algo que tienen ustedes, no por la sabiduría de ustedes, no por algo que ustedes adquirieron, sino que es algo que es dado por Dios, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría. Es decir, la sabiduría viene de parte de Dios. No es la sabiduría humana. Entonces después el capítulo 2 dice, verso 2, pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino solo a Cristo el Mesías y a este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad, dice Pablo, y con temor y mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Ven? Yo no usé la sabiduría humana para tratar de convencer a nadie ni de creer que el Evangelio pueda avanzar por la sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu, es decir, el que produce el crecimiento es el Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino fundada en el poder de Dios. ¿Ven? Acá lo que está diciendo Pablo es que lo que ustedes pueden llegar a tener no les puede dar la jactancia de creer que ustedes o el crecimiento de la iglesia depende de sus talentos, de sus dones, de su capacidad, de su sabiduría. Todo lo que ustedes son y el crecimiento que tienen es producto del el trabajo del Espíritu en la iglesia. No tiene nada que ver con ustedes. Por eso si yo quise venir con debilidad, yo quise venir con temblor, con palabras no persuasivas de humana sabiduría, sino que quise convencerlos desde el punto de vista espiritual, porque es el Espíritu el que transforma, ¿no? Por eso en el capítulo 2 va a terminar hablando también de otra vez de la sabiduría, ¿no? Que en realidad es la sabiduría humana versus el poder de Dios que trabaja, o sea, la sabiduría de Dios que trabaja en la iglesia, ¿no? Y vimos también el domingo pasado el capítulo 3, ¿no? Que de alguna manera viene hablando lo mismo.
Fíjense lo que dice el capítulo 4 también, verso 6. Pero estas cosas, hermanos, las he aplicado en figuras a mí y a Apolos, por causa de vosotros, para que en nosotros aprendáis lo de no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros, se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¿Ven? Este es el problema de las peleas. El problema es que ellos eran arrogantes en cuanto a su propia sabiduría, lo que ellos conocían. Dice verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿No? ¿Alguien puede ser más distinguido que otro? Y si es cierto que, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si es cierto que lo recibiste, ¿de qué te glorías, de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Ven? Acá Pablo está otra vez diciendo la misma idea. Estamos en el capítulo 4 y sigue con la misma idea. Ahora vamos a ver que en el 5 y el 6 también. ¿Por qué te jactás, por qué te glorías como si fuera algo que vos mismo hubieras adquirido? O sea que la sabiduría que vos tenés es algo que vos mismo aprendiste, ¿no? Es algo que Dios te ha dado. Entonces esa sabiduría es la que de alguna manera empezaba a hacer competir a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y termina el capítulo 4 para poder entrar en contexto al capítulo 5 que vamos a analizar en esta mañana. Y dice, verso 17, termina así, por esto mismo os envié a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, tal como enseñó donde quiera en toda iglesia. Mas algunos, otra vez, están envanecidos, orgullosos. Ahora vamos a ver que también habla de hinchados. Como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros cuando el Señor quiera. Y conoceré, miren esto, no las palabras, sino el poder de los que se han envanecido. A ver, si ustedes dicen que tienen cierta sabiduría, quiero saber si esa sabiduría les da el poder. Esa sabiduría no te da poder. El poder es el poder del Espíritu Santo, el que produce el crecimiento, ¿no? Entonces, termina diciendo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, o sea, en sabiduría, sino en poder. Otra vez de nuevo, el reino de Dios no consiste en que vos tengas jactancia en cuánto sabés, sino en el poder que obra a través del Espíritu. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o en amor y con espíritu de mansedumbre? Es decir, tengo que ir y corregirlos para que entiendan que su arrogancia en la sabiduría no es buena, o tengo que ir con mansedumbre porque ustedes van a haber entendido el mensaje. ¿Se entiende? Eso es un poco la idea de lo que está diciendo Pablo. Entonces ahora entra el capítulo 5, y claro, el título que yo tengo acá es inmoralidad sexual. Y yo digo inmoralidad sexual y enseguida pienso, bueno, Pablo nos va a enseñar en referencia a la inmoralidad sexual. Pero miren lo que dice. Por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros, y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles, o sea, los que no forman parte de la iglesia, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Y vosotros estáis engreídos, otra vez lo mismo, ¿no? Envanecidos, orgullosos, hinchados, y no os habéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo tal acción. Porque yo en verdad, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. En el nombre del Señor, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Miren el verso 6, otra vez. No es buena vuestra jactancia. Perdón, ¿qué tiene que ver la jactancia con la inmoralidad sexual? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos, o sea, el pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito en la carta que no os juntéis con fornicarios. Pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, ladrones, idólatras, pues entonces sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí entonces, no juntaros con ninguno que llamándose hermano,
sea fornicario, avaro, idólatra, o calumniador, borracho, codicioso, con ese tal, ni aún se sienten a comer, ¿no? Porque, ¿qué me va a mí en juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? A los de afuera ya los juzgará Dios. Quitate entre vosotros al malvado. Bueno, vamos a analizar este capítulo que es muy interesante porque la situación es la siguiente. Pablo está diciendo, después de que viene hablando ¿no? de que ellos se jactan en que ellos son sabios, que pueden juzgar, que tienen la capacidad de hacer crecer la iglesia y demás, dice, por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros, que tal fornicación ni siquiera se nombra entre los gentiles. Es decir, ¿por qué Pablo está queriendo exagerar, entre comillas, ¿no? Exagerar el pecado de este muchacho, ¿no? Porque probablemente, y yo diría que casi con seguridad, los corintios estaban tomando a esta persona que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá, con la pareja de su papá, lo estaban tomando a la ligera, no estaban reaccionando. Entonces, claro, Pablo tiene que decir algo muy fuerte, exagerar la situación diciendo, ni aún entre los gentiles ocurre esto, ni aún de los de afuera. Es más, la ley romana condenaba al que hacía esto. Es decir, era extremadamente fuerte con los que hacían esto. Entonces, claro, Pablo está diciendo, ni aún entre los gentiles hacen esto. Ahora, dentro de la iglesia lo están haciendo y ustedes no están reaccionando. Sigue diciendo Pablo, y otra vez esto que no, a veces es difícil de comprender, ¿no? Vosotros estáis, verso 2, engreídos, hinchados, o sea, orgullosos, y no os habéis más bien entristecido, para que fuera quitado de medio de vosotros el que hizo tal acción. Es decir, hay algo que está permitiendo que no puedan ver semejante error o semejante pecado. Hay algo, y él dice, están engreídos, o sea, están hinchados, están orgullosos. Pero ¿cómo puede ser que el orgullo esté impidiendo de que yo sea, de alguna manera, discierna que esta persona tiene que ser sacada de en medio? Entonces, hay una razón para mí que está detrás del contexto para poder comprender esto, es que los de Corintio, que venían de la cultura obviamente griega, que no tenían cultura judía, ni estaban muy en contacto con la religión judía, y ellos tenían una manera de actuar desde el punto de vista sexual que era, había un libertinaje al punto de que nadie sentía ningún temor o resguardo, o vergüenza de las cuestiones sexuales. Al punto de que en las religiones paganas se hacía, por ejemplo, estaba el templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor, donde se hacían fiestas sexuales en honor a estos dioses. Entonces era como algo común la cuestión sexual. El ser liberales en ese sentido hacía que, claro, ellos cuando se convertían y empezaban a vivir en lo que es el cristianismo, les costaba soltar esta idea de que lo sexual era algo realmente que Dios había ordenado, un orden, ¿no? Vale la repetición. Porque, claro, ellos se convertían, empezaban el cristianismo, y la cuestión sexual era arrastrada a decir, yo no, la verdad, no, nadie se cuidaba. Entonces, eso para ellos era como una cuestión de orgullo propio, porque ellos decían, nosotros acá amamos a todo el mundo, somos liberales. Es decir, no confrontamos con la ley a nadie. En contraposición, por ejemplo, a la ley judía, que los judaizantes, recuerdan, eran demasiado legalistas cuando entraban en el cristianismo. Entonces, claro, decían, no, vos tenés que circuncidarte, tenés que cumplir las fiestas, tenés que guardar el sábado, porque si no, no terminás de completar la salvación. En contraposición a eso estaban los gentiles, los griegos, que se convertían y decían, y nada, acá no somos legales, aceptamos a todo el mundo, que venga todo el mundo. Si hay alguien que está teniendo sexo con la mujer de su padre, no importa, nosotros estamos abiertos a todo. Entonces, ese orgullo de ese pensamiento los hacía que no
confrontaron a esta persona, al punto de decir en el verso 3, el 2, perdón, no os habéis más bien entristecido. O sea, deberían haber estado tristes por esta situación. Pero ellos no, estaban contentos. O sea, lo veían como algo normal. Entonces después Pablo va a dar como un juego de palabras raro que dice, yo en verdad, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. Es decir, lo que está diciendo Pablo es, cuando yo ya estuve entre ustedes, yo ya juzgué a ese que hacía tal acción. Esa persona, eh, yo ya determiné que debía ser corrida, excluida de la comunión de la iglesia. Él no puede formar parte, y lo va a explicar más adelante. Es más, algunos creen, y yo adhiero a esto, de que el que hacía tal acción era uno de los tantos maestros que ellos tenían. ¿Vieron? Que, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Y había, Pablo va a decir, miren, 4:15, anterior a esto, o 14, no os escribo estas cosas para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos míos amados. Miren, porque aunque tengan 10.000 maestros en Cristo, ¿ven? No tenéis muchos padres porque en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Más allá de eso, digo, Pablo está diciendo, aunque tengan 10.000 maestros, probablemente este que se acostaba con la mujer de su padre era uno de estos maestros, ¿no? Entonces, claro, no lo querían tocar, era un maestro, era alguien con mucha sabiduría, era alguien que tenía un cierto estatus. ¿Y cómo nosotros vamos a confrontarlo, a excluirlo de la iglesia si es un maestro? ¿Ven? Esa es un poco la idea. Entonces Pablo dice, yo ya estuve con ustedes y cuando estuve, yo juzgué y esta persona tenía que ser corrida. En el nombre del Señor, verso 4, y usa esta frase, ¿no? Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús. Es decir, Pablo está diciendo, no es que el espíritu de Pablo estaba no sé, en el aire, en ese lugar. No, es una frase que Pablo está diciendo, con la intención que yo tuve cuando estuve con ustedes mismos tienen que tener la misma intención, de querer excluir, porque también dice, con el poder de nuestro Señor Jesús. Fíjense que siempre va a hablar poder versus sabiduría, ¿no? Humana, que no tiene poder. El tal, y esta frase siempre ha sido tan difícil, ¿no?, de comprender, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiso decir Pablo con esta declaración tan dura, ¿no? El tal sea entregado a Satanás para que la carne, sea destruida, pero que su espíritu sea salvo. A ver, vuelvo a repetir que Pablo usa muchas frases, refranes, poesías, bueno, de todo usa Pablo para tratar de describir algo. Y acá está diciendo que el tal sea entregado a Satanás. No es que nosotros podemos entregar a alguien a Satanás, quiero que esto quede bien claro. No es que nosotros, Satanás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venimos a traerte a alguien. No funciona así esto. Es una figura que está usando Pablo para decir, yo prefiero que esta persona sea excluida, o sea, entregada a Satanás, esa es la idea, ¿no? Excluida de la comunión de la iglesia, para que esa persona pueda tener la posibilidad de arrepentirse. Porque si él seguía estando en esa situación, en esa condición, dentro de la iglesia, él iba a pensar que estaba todo bien. Nadie le decía nada, nadie lo confrontaba, nadie le decía, lo que estás haciendo es aberrante. De hecho, ni los gentiles se comportan de esta manera. Entonces, como esta persona iba a estar dentro de la iglesia, iba a seguir enseñando, iba a seguir haciendo lo que hacía, y nunca iba a ser confrontado, iba a ser perjudicial para él. Entonces Pablo está diciendo, sáquenlo fuera, para que él entienda que lo que está haciendo no es algo correcto, no es algo que Dios aprueba. ¿Entienden la idea? Ahora, ¿recuerdan cuando en Apocalipsis, no recuerdo bien, dice, Dios mismo dice, aunque no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Recuerdan esa frase? ¿Recuerdan por qué Dios va a vomitar a los que son tibios? ¿Cuál era la descripción de la tibieza? ¿Recuerdan? La iglesia, algunos de esa iglesia,
a las cuales Juan escribe en Apocalipsis 3. Es decir, miren, dice esto: por cuanto eres tibio, y la tibieza era esto, te crees que eres rico, pero sos un pobre. Te crees que sos un poderoso, pero sos un desventurado. Estás desnudo, no tenés nada. ¿Ven? Esa es la condición de alguien que está tibio. Cree que está bien con el Señor, cree que tiene, de alguna manera, la aprobación de Dios, cree que es rico, pero es un pobre, es un desventurado, está desnudo, está... Entonces, claro, esta es la condición de este maestro que estaba enseñando y estaba teniendo relaciones sexuales con la pareja, la esposa, no sé bien cómo era, porque Pablo no lo aclara, de su padre. Él estaba creyendo que estaba todo bien, entonces Pablo dice, no, no, él tiene que entender que tiene que estar excluido de la iglesia, para que en la condición, porque Dios dice en Apocalipsis 3, dice, ojalá fuera frío. ¿Cómo ojalá fuera frío? Dios dice, miren, entre ser tibio y ser frío, prefiero que seas frío. Pero ¿cómo? Si supuestamente está más cerca de ser, de estar caliente, ¿no? De estar en la postura donde Dios dice, ellos están bien. No, yo prefiero que sea frío. ¿Pero cómo frío? Claro, yo prefiero que sea frío porque el tibio no se da cuenta que está mal y no se puede arrepentir. Ahora, el que es frío sí tiene la posibilidad de arrepentirse porque se da cuenta en su condición. Pero el tibio decía, yo estoy bien, ¿eh? Yo estoy bien. Yo soy rico. Y Dios dice, no, no, vos sos un pobre, pero no te estás dando cuenta. Entonces es preferible que salgas de la congregación, que quedes excluido de la congregación, para que te des cuenta de que estás frío y que tenés la posibilidad de arrepentirse. Ven que en realidad esta frase que suena fuerte y hasta negativa, es decir, el tal se ha entregado a Satanás, pero termina diciendo, pero para que su espíritu sea salvo. Entonces el fin de esta idea es que él tenga la posibilidad de arrepentirse para volver. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ojo, porque a veces le damos una idea diferente a este versículo, ¿no? Entonces, verso 6, y otra vez esta idea, ¿no? No es buena vuestra jactancia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la jactancia? Y otra vez lo mismo. Ellos creían primero que la liberalidad que ellos tenían de aceptar a todo el mundo, a pesar de que hacían aberraciones como este muchacho, era algo en la cual podían jactarse. Y más sabiendo que este era un maestro, ¿no? Uno de los pedagogos, uno de los sabios de ese momento, ¿no? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bueno, y acá va a ser un juego de palabras con las fiestas judías, porque dice un poco de levadura leuda toda la masa, está hablando de la Pascua, de comer panes sin levadura y haciendo referencia, ¿no? Si ustedes dejan que el pecado empiece a fermentar dentro de la iglesia, esto termina leudando toda la masa, o sea, molestando a toda la congregación, por eso es necesario sacarlo afuera. Y no me quiero detener mucho en esto porque necesito ver también el capítulo 6, pero dice, así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, o sea, no con una mirada como tenían ustedes antes de entrar a Cristo, que era la liberalidad y todo el mundo está todo bien. Y hace también otro juego con la fiesta de los panes sin levadura, que se festeja luego de la Pascua, de la fiesta de los ácimos. Os he escrito, perdón, el verso 9, os he escrito en la carta que no juntéis con fornicarios. Pero miren esta explicación. No quise decir con todos los fornicarios del mundo, o con los avaros, ladrones y idólatras, porque si no, no te puedes juntar con nadie. ¿Entienden lo que está diciendo Pablo? Yo les dije, muchachos, no se junten con los fornicarios. Pero no estoy hablando en general, porque si no, no se pueden juntar con nadie. Sino, más bien os escribí, verso 11, entonces no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, ¿ven? Esta misma idea, sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho, codicioso. Con eso ni siquiera se sienten a comer. O sea, Pablo está diciendo, no permitan comunión con aquel que dice ser hermano, pero está actuando como este maestro. Que no tiene problema de acostarse con cualquiera, de que es un liberal, de que no le importa nada. Porque ese no entendió, ven otra vez la condición de tibieza. O sea, tal persona cree que es un hermano, cree que está bien, cree que es aprobado por Dios, pero está siendo desechado por Dios. Entonces no se junten con ellos, pero no es una cuestión de celosía, ¿no? Decir, che, no, o de celos, decir, la verdad, no te juntes con eso mejor. No, es esta idea, no tengan comunión con él. Porque si tienen comunión con él, están aceptando lo que él está haciendo. Es necesario que él pueda comprender
no se junten, exclúyanlo de la comunión, para que pueda entender él que tiene que arrepentirse. Y termina diciendo, capítulo 5, verso 12, porque, y esto lo va a conectar con el capítulo 6, ¿qué me va a mí en juzgar a los de afuera? O sea, yo no juzgo a los de afuera, no es que no se junten con los fornicarios de afuera, por eso yo no juzgo a los de afuera. O sea, yo juzgo a los de adentro. O sea, ustedes no tienen que juzgar a los de adentro, juzgar no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, es decir, analizar la vida de cada uno, porque tenemos que confrontarnos, ¿no? A los de afuera, a los que no son cristianos, a los incrédulos, a los paganos, ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros al malvado. Entonces, Pablo escribió el capítulo 5 para dejarnos la idea, no solamente o mejor dicho, Pablo no va a querer hablar de inmoralidad sexual. Está hablando de que la jactancia, el orgullo que ellos sentían de sus posturas teológicas, de sus doctrinas, de sus maestros, sus pedagogos, los hacía ser liberales y dejar pasar el elefante. No ver que esta persona ni siquiera podía ser considerada hermana o hermano, entonces tenía que ser excluido. ¿Ven? Esta es la idea de por qué Pablo escribe el capítulo 5. Ahora termina diciendo que él no juzga a los de afuera, pero sí tenemos que juzgar a los de adentro. A los de afuera los juzga Dios. En ese contexto dice ahora el capítulo 6, y también esto es a veces mal comprendido, pero dice, ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis como jueces a los que nada representan en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo, así, ¿no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que un hermano litiga con otro hermano, y esto ante incrédulos. Ya, por cierto, es un fracaso que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. A ver, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Nosotros hemos intentado siempre entender que Pablo está diciendo acá que la orden es no tengan, a ver, si hay un pleito entre nosotros en la iglesia, no debemos llevarlo a los jueces, o no debemos llevar a juicio ante jueces incrédulos. Es decir, no poner abogados en cuestiones de litigar entre hermanos. Nosotros creímos que Pablo estaba escribiendo que si había algún problema entre nosotros, no podíamos llevarlo a los jueces, a los tribunales, por ejemplo acá de Rosario, no sé, Balcarce y Pellegrini. Esa era la idea. O sea, nosotros creímos siempre que Pablo está dando la orden de que si tienen un problema entre ustedes, arreglen entre ustedes, no lo lleven a los jueces. No es esa la idea de Pablo. La idea de Pablo es la siguiente. Él venía diciendo, yo sé que ustedes no vinieron a juzgar a los de afuera, sino para discernir las cuestiones internas. En ese contexto, ellos hacían esto. Llevaban sus problemas a que los juzguen los de afuera. Pero ¿cuál es la razón por la que ellos hacían esto? Porque ellos creían que los de adentro, los de la iglesia, no tenían la capacidad, no tenían la sabiduría, otra vez lo mismo, no tenían el raciocinio para poder discernir cómo solucionar un conflicto. Entonces la idea era llevarlo a los incrédulos, que ellos sí tienen sabiduría. Vamos a llevarlo a ellos que sí, ellos tienen sabiduría, sí. Ellos están capacitados. De hecho, había como una situación política, era un estatus social de ese momento, de llevar las cuestiones a litigar así desde el punto de vista público, donde uno manifestaba y mostraba la sabiduría al discernir las cuestiones que ocurrían, ¿no? Entonces, no, mirá, aquel juez es extremadamente sabio porque mirá cómo hizo esto, mirá cómo hizo lo otro, solucionó esto. Claro, ellos entonces, como iglesia, llevaban las situaciones allá, pero porque ellos creían que dentro de la iglesia no tenían la sabiduría para solucionar estos problemas. Pero acá, viste, las cuestiones espirituales, no sé si funciona para el día a día.
Yo los problemas los tengo que solucionar fuera, con los incrédulos. Entonces Pablo está diciendo, pero ¿no saben ustedes, verso 2, que los santos van a juzgar al mundo? ¿Por qué está diciendo Pablo no saben que los santos van a juzgar al mundo? O sea, los santos tienen sabiduría para juzgar las cuestiones espirituales. Ustedes están capacitados, tienen, otra vez, el poder de Dios, no la sabiduría humana, tienen el poder de Dios para, o como dice en el capítulo 3, ustedes tienen, no, al final del 2, tienen la mente de Cristo. ¿Cómo no pueden solucionar los temas? Si ustedes tienen la mente de Cristo, ¿cómo ustedes pueden llevar los asuntos fuera de la iglesia? Si ustedes tienen la mente de Cristo y pueden solucionar estos conflictos. ¿No saben que los santos van a juzgar al mundo? O sea, ustedes van a juzgar al mundo. Y más, dice, y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales de la iglesia? ¿Ven? Es lo mismo. 3. ¿No saben que vamos a juzgar a los... Miren cómo sigue elevando, ¿no? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? O sea, no solo al mundo, sino que también a las huestes angelicales. O sea, si ustedes están diciendo que no tienen capacidad para solucionar sus problemas internos, Pablo está diciendo, ustedes van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles. No por sus capacidades, sino por el poder de Dios que actúa en ustedes. Entonces, ¿cómo ustedes siguen llevando los asuntos a los jueces incrédulos? Si pues, verso 4, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis como jueces a los que nada representan en la iglesia? ¿Ven? En serio, si ustedes tienen esta capacidad, ¿por qué ponen a jueces incrédulos para que solucionen cuestiones espirituales? No tienen ni idea. Dice 5, para vergüenza vuestra lo digo, ¿no? Así, no hay entre vosotros, miren, no hay entre ustedes en la iglesia ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. Sí, claro, porque tienen el poder de Dios, pero ellos no lo entendían. Sino que un hermano litiga con otro hermano, y esto ante incrédulos. Y Pablo lo exagera, ¿no? La ironía. Ya por cierto es un fracaso que tengan pleitos entre ustedes, ¿no? Es un fracaso que en la iglesia haya pleitos. Lamentablemente está lleno de pleitos. Pero es un fracaso que esto ocurra. Y encima que es un fracaso, después de eso, lo quieren solucionar con los jueces de afuera. Claro, por eso dice, ¿por qué no sufren más bien el agravio? Porque el evangelio es esto, sufrir el agravio. Es cuando te golpean en la mejilla, mostrarle a otra. Pero esto es imposible. Esto no se puede hacer. Ellos decían, esto no es posible. Entonces ahora dice verso 8, y ya vamos a ir terminando, dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, al punto de que encima que cometen el agravio, defraudan a la iglesia. 9. Otra vez, o no sabéis, fíjense que o no sabéis aparece 4 veces, o no sabéis, o no sabéis, o no sabéis, que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, venimos hablando de los litigios y demás, y ahora dice Pablo, che, ¿no saben ustedes que los incrédulos no heredarán el reino de Dios? Sí, ¿y? Entonces, ¿por qué llevan a estos incrédulos que no heredarán el reino de Dios a solucionar las cuestiones eclesiásticas? ¿Ven que este es el problema? Los incrédulos no heredan el reino de Dios. Es más, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Ustedes están llevando los asuntos espirituales a gente como esta. Borrachos, homosexuales, aduladores, ladrones, difamadores, estafadores. ¿En serio ustedes creen que ellos pueden solucionar problemas de discernimiento espiritual solamente? ¿Ven la exageración de Pablo para que puedan... Es lo mismo que hizo en el capítulo 5. Exageró la situación para que diga, despiértense muchachos. ¿A quién están llevando estas cuestiones? Dejen de confiar que la sabiduría humana, o sea, la sabiduría fuera de lo espiritual, tiene algún tipo de poder para transformar. De ninguna manera, es el poder del Espíritu Santo el que transforma. Y dice, es más, le agrega esto. Y esto, o sea, los borrachos, ladrones, avaros, esto eran algunos de ustedes. Ustedes estaban ahí, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo.
por el Espíritu de nuestro Dios. Otra vez, el poder del Espíritu. En este contexto va a decir el verso 12, algo que vamos a leer más adelante, que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y va a colocar un refrán en el verso 13, que se usaba en ese momento, que era los alimentos para el estómago para los alimentos. Pero ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ahora vuelve a retomar el tema de la fornicación, a lo que venía hablando en el capítulo 5. Pero sigue hablando del mismo tema. Porque dice, claro, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Es decir, el criterio por el cual yo voy a tomar decisiones, es cierto, yo tengo libertad. En Cristo tengo libertad. No libertinaje sexual, ¿eh? Tenés libertad. Todas las cosas te son lícitas. No hay ningún problema, pero no todas convienen. No conviene seguir dejando a este que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra dentro de la iglesia. No conviene llevar los asuntos de la iglesia afuera de la iglesia. Eso está diciendo. Y verso 13, después del refrán, ¿no? De que así como el alimento es para el estómago para el alimento, eso no aplica para el cuerpo, para la fornicación, sino que al revés. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. Otra vez, su poder, versus sabiduría humana. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Porque ellos decían, sí, no hay ningún problema. Pero, ¿en serio ustedes están creyendo esto? ¿O no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Eso está en Génesis, ¿no? Pero, digamos, la cuestión sexual es una cuestión de unidad. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Es decir, o yo me uno al Espíritu de Dios, o yo me sigo entregando a cualquier otra cosa para encontrar eso que es completo, esa unidad en Cristo. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él, por eso dice, huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? En esta idea de la unidad. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Otra vez, no es de ustedes, porque fuiste comprados por precio, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Podríamos seguir analizando un poco más, pero ya estamos en hora. Pero lo que quería que les quede es esto. Pablo está usando un caso de inmoralidad sexual y un caso de llevar los asuntos espirituales a ser juzgados por gente incrédula, borracha, bueno, y todo lo que describe, ¿no? Esos dos casos, Pablo los trae a colación para que ellos puedan comprender cómo están confiando en la sabiduría, en que su capacidad, su conocimiento, su talento es lo que puede transformar la iglesia. Por eso Pablo dice, no es la sabiduría que ustedes tienen, es el poder del Espíritu Santo el que transforma. Esa es la idea. Es más, ahora vamos a seguir estudiando en los próximos domingos esta idea de, Pablo en un momento va a decir los dones espirituales, ¿no? Y vamos a tratar los dones espirituales, pero Pablo no va a escribir para enseñarnos sobre dones espirituales. Él va a hablar de los dones espirituales para que ellos pudieran entender que, por ejemplo, algunos hablaban en lengua, ¿saben para qué? Para decir, miren lo capacitado que estoy. Yo soy diferente, yo estoy en otro lugar. Yo puedo hablar los dones espirituales. Miren cómo hablo en lenguas. Yo tengo capacidad. Y se jactaban de eso. Se gloriaban en esa situación. Es más, en el capítulo 8 va a decir, verso 1, cuando va a hablar de comer carne sacrificada a los ídolos, que uno dice, Pablo nos va a enseñar que no tenemos que comer carne sacrificada a los ídolos. No, él va a enseñar de cómo. Miren, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece. Algunos usan este versículo para decir que no hay que estudiar la Biblia porque el conocimiento envanece. Qué locura, por favor. El conocimiento, o sea, la capacidad humana, mental que yo tengo,
Eso me envanece, eso me da orgullo propio y eso no sirve. Es el poder de Dios el que actúa. Y dice, en tanto que el amor edifica. Y miren, si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. O sea, si vos creés que estás capacitado desde el punto de vista de eh, mentalmente, de la sabiduría, no sabés nada. Por eso yo me propuse venir como humilde, como con temor, sin saber nada, para que se manifieste el poder de Dios. Porque si yo confío en lo que enseño, si yo confío que es mi propio recurso, no confío en el poder de Dios. Si yo me uno, no me uno a Cristo. Si yo confío en que los recursos fuera de la iglesia solucionan las cuestiones espirituales, no confío en las cuestiones espirituales. Eso está diciendo Pablo. Yo estoy confiando, le pasaba a los corintios, ¿no? Yo estoy confiando en que mis recursos producen crecimiento. Pero Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento siempre es por el poder del Espíritu de Dios, nunca por nuestras capacidades. Vamos a orar y seguimos el domingo que viene. Señor, te bendecimos, te honramos. Gracias porque a pesar de todo podemos seguir analizando este hermoso libro. Podemos estar aquí, podemos estar en nuestro hogar, pero la única intención que tenemos es descubrirte, descubrir tu palabra, descubrir tu carácter, tu corazón. Y Señor, queremos comprender que muchas veces caemos en el mismo error que los corintios. Creemos que nuestra capacidad, nuestra elocuencia, nuestra verborragia, nuestras capacidades naturales nos dan un cierto tipo de orgullo, creyendo que eso es lo que produce el crecimiento, que eso es lo que produce transformación, que eso es lo que hace que la iglesia avance. Señor, nos humillamos ante esa inclinación para creer que realmente es el Espíritu, es el poder del Espíritu el que produce el querer como el hacer. Es el poder del Espíritu el que produce los frutos, como el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Señor, tú eres el que produce todo eso. Nuestra capacidad no. Nosotros no somos absolutamente nada. Ni Pablo es algo, ni Apolo es algo, sino que Dios es algo que es el que produce el crecimiento. Reconocemos tu obra, tu iglesia y tu poder en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios los bendiga. Seguimos ahora con la reunión. Gracias.